Hola, es un gusto poder compartir con ustedes acerca de los anfibios. Y para esto hemos invitado a Olga Alejandra Zamora, quien es bióloga y se ha enfocado en la evolución y genética de los anfibios. Hola, Alejandra, ¿cómo estás? Ay, gracias Amalia, gracias por la invitación, muy bien, ¿y tú? Bien, bien, gracias. No, es un gusto tenerte acá y que tú nos puedas contar un poco de tu historia y de tu experiencia con los anfibios. Sí. Entonces, para que podamos empezar, ¿qué características nos dirías tú que son típicas de un anfibio? ¿O qué es lo clave para que nosotros podamos diferenciar los anfibios de otros animales? Para comenzar, pues algo que creo que la mayoría conocemos es que los anfibios respiran por la piel. La piel es muy importante, es un órgano importante en el caso de los anfibios. Algunos incluso no tienen pulmones para nada. Entonces, pues solo dependen de la piel y el uso de estos. Algo importante también es que son ectotérmicos, lo cual significa pues que no regulan su temperatura. Sangre fría son los animales que se conocen como sangre fría, al igual que los reptiles, ¿verdad? Y esos también dependen mucho de su ambiente, al igual por lo mismo que respiran por la piel, dependen de la humedad. Entonces ellos tienen que vivir en ambientes húmedos para poder sobrevivir. Es un grupo muy diverso en todo el mundo. Podemos encontrar anfibios en todo el mundo, pues en Antártica. Y pues hay desde unos muy chiquitos en Polinesia que miden menos de 1 centímetro hasta anfibios gigantescos que miden más de 1 metro, como la rana gigante de Chile. Gracias. Entonces, realmente podemos ver que son muy diversos. Sí, es un grupo súper diverso. Ahora bien, ya que sabemos las características principales de los anfibios, también debemos poder diferenciarlos entre las órdenes que componen la clase anfibia. Estas son Anura, Caudata y Gymnopiona. ¿Es así? Sí es. Bueno, ¿y qué nos podrías decir? O sea, ¿qué diferencias hay entre cada orden? Bueno, primero, anuras serían como clasificamos a las ranas y a los sapos. Entonces, una de las características de este grupo es que no tienen cola y que pues pueden haber de varios tipos, desde los arbóreos que utilizan sus extremidades más que todo para escalar los árboles y los que encontramos en el suelo, pues que son las clásicas ranitas que pues vemos saltando y que utilizan las partes traseras para moverse. En el caso de caudata son las salamandras, que son animales, aquí en Guatemala no son muy grandes, son como de 10 centímetros, sí tienen cola, esta es la característica de caudata, que este grupo sí tiene cola. Algunos, incluso como los ajolotes por ejemplo, en México son salamandras, retienen características juveniles, entonces ellos por mucho tiempo se mantienen, no desarrollan a ser un adulto hasta que las condiciones son adecuadas. Entonces puede ser una característica diferente a los anuros porque los anuros siempre pues, se desarrollan hasta ser adultos. Y en el último grupo son las gimnofionas, que son las cecilias, que muchas veces las confunden con serpientes porque estas no tienen extremidades, sino que son pues largas como tipo serpiente, digamos, como una lombriz, y usualmente viven bajo la tierra. Entonces, la visión en estos animales es muy mala, tienen ojos pequeños, pero no los necesitan, que pues viven debajo de la tierra. Entonces, son más difíciles de verlas y por lo tanto ha sido mucho más difícil estudiarlas. Ok, muchas gracias. Ahora, hablando específicamente de los anuros, donde tenemos a las ranas y a los sapos, y que popularmente se les denomina así, ¿cómo se puede diferenciar entre estos dos? ¿Cómo Ah, podemos decir, esta es una ahí rana, este es un sapo? tenemos, bueno, el del lado izquierdo tenemos una rana. Pues como pueden ver, no sé muy bien en la fotografía, pero la piel es un poco más lisa. Si vemos el del lado derecho, que es el sapo, tenemos que tiene verrugas, es un poco más rugosa la piel, es un poco más seca la piel. También algo muy importante con lo que se pueden diferenciar sapos de ranas es que los sapos, si ven, tienen como una protuberancia en la parte detrás de los ojos. Y esta es una glándula.
Es una glándula especial que sirve y ahí es donde ellos pueden llegar a secretar toxinas. Entonces, si un sapo se siente en peligro, por ejemplo, puede secretar toxinas, algunas venenosas para animales pequeños, y entonces es una forma de defensa de estos animales. Y usualmente también los sapos pueden llegar a tener las patas traseras un poco más cortas y más gruesas que las ranas, como la que está ahí en la imagen. Em, ¿Tanto ranas como sapos tienen ventosas o solo las ranas? No, los que tienen entonces van a ser los anfibios que escalan, usualmente algunas Ah, salamandras y algunas ranas. Por ya, ejemplo, el ya. sapo aquí en esta foto viven en la tierra y esos también, si te das cuenta, sus extremidades son un poco más gruesas. Estos sapos usualmente excavan para Ujú. poner huevos o para esconderse durante el invierno y entonces sus extremidades son un poco más diferentes. También estos sapos, si ves las manos, no tienen como la membrana entre los dígitos. Entonces, Ajá. ellos casi no se meten al agua. En cambio, esta rana que está aquí está a cuerpos de agua. Entonces, siempre está nadando y estas membranas ayudan a moverse en el agua. Me ayudan a eso, ya, ya. Y también tú mencionaste que tienen estas glándulas para poder guardar el veneno, Sí. pero también tenemos ranas que son venenosas. Sí, hay ranas venenosas, sí existen ranas, son tóxicas, se utiliza el término tóxico. En Guatemala, lastimosamente, o no sé si lastimosamente, no tenemos ninguna rana que secrete toxinas que sean mortales. En Costa Rica, en Panamá, en América del Sur, sí hay muchos ejemplos de anfibios pues, que son potencialmente mortales. Anfibio que es el vertebrado, el vertebrado que puede causar la muerte de seres humanos, es la rana dorada en Colombia. El nombre es Philodendron pibilis. Y esta rana, pues con solo que uno la agarre y la estrese, el animal al estresarse va a secretar las toxinas. Y si se estresa, sí puede pasarnos toxinas a la piel y podemos pues enfermar e incluso morir. O sea, es el vertebrado más tóxico del mundo. Entonces sí es importante tener cuidado, pero como les digo, aquí en Guatemala no tenemos ninguna rana, ni sapo, ni salamandra, ni Cecilia es tóxica, ni venenosa, ni nada. Ninguna. Ok. Ninguna. Entonces solo mucho cuidado si vamos a Colombia con la rana dorada. En la Amazonía, Siguiendo con este set de preguntas, al entender la etimología de la palabra anfibios, entendemos que anfi viene del griego, perdón, anfibios viene del griego anfi, que significa ambos, y bios, que significa vida. Entonces, su nombre en sí significaría una doble vida. Y esto pues se refleja mucho en su ciclo de vida. ¿Podrías describirnos rápidamente cuáles son las etapas del ciclo de vida de los anfibios? sí, gracias. Entonces, tenemos, por ejemplo, aquí, con la parte de los huevos, muchos anfibios en todo el mundo ponen huevos de esta forma. Muchos los ponen sobre hojas o los ponen sobre rocas, siempre encima de cuerpos de agua, para pues poder mantener la humedad. Después de estos huevitos, como pueden ver en el segundo dibujo, va desarrollando un renacuajo e incluso si alguna vez ustedes se encuentran, se van de paseo a un río o a un lago, encuentran estas formaciones de huevitos, se les pueden hacer y verlas y que de cada uno ya hay un renacuajo pequeñito que se está moviendo. Entonces ya va a ir viendo la forma del animal. Estos cuando ya salen del huevo y pues durante los primeros días, en algunos casos, meses, en otros casos, se viven en agua. Están en el agua, se dan algunos de insectos que están en el agua, de material fetal que está en el agua y a poco pues les van las extremidades. Primero van saliendo las extremidades traseras, luego las delanteras y la cola se va absorbiendo poco a poco y se va perdiendo hasta llegar a los individuos grandes, como podemos ver ahí en la... Algunos otros ponen huevos y lo que sale del huevo directamente es una ranita pequeñita o unas mini salamandras y entonces ya solo se desarrollan adultos.
pero no tienen etapa de recuajo. Ok, muchas gracias. Regresando al inicio, tú mencionabas que dentro de las características de los anfibios, la piel es un órgano muy importante para ellos, es vital en su vida. ¿Podrías ampliarnos un poco más acerca de por qué es tan importante la piel para ellos? Sí, bueno, la piel, como primero, pues es un órgano que los ayuda a respirar muchos anfibios. Hay especies que sí tienen pulmones y utilizan los pulmones, y hay especies que no tienen pulmones, como por ejemplo las salamandras de Guatemala no tienen pulmón. Entonces dependen completamente de la piel. La piel pues también ayuda a respirar, pero también ayuda a regular la cantidad de agua, la cantidad de sales, que son muy importantes para el sistema circulatorio de un anfibio. Entonces es importante pues que estén cerca de sitios húmedos. La piel también tiene muchas glándulas que pueden llegar a secretar moco, y es por eso que a veces vemos que los anfibios como liguosos sombrían un poco, y es por todas estas glándulas que tienen en la piel. Pero al mismo tiempo el moco a los anfibios les sirve para mantener la humedad, para que no se sequen, porque si un anfibio se seca, las probabilidades de que se mueran son bastante altas. Entonces por eso siempre vemos cuando llueve que salen las ranas o que están asociadas a cuerpos de agua. Algo importante que se ha descubierto en los últimos años con la piel de los anfibios, que tienen bacterias, y muchas de estas bacterias funcionan como un sistema inmune para los animales. Los ayudan a combatir enfermedades como ciertos hongos que están matando anfibios a nivel mundial. Entonces es importante pues también este balance entre la diversidad de bacterias que puede tener un anfibio en su piel, y qué tan saludable es y qué tanto va a poder combatir enfermedades si se llega a enfermar. Entonces sí, la piel es creo que el órgano más importante de los anfibios. Interesante. Ahora, bueno, tú mencionabas en el ciclo de vida, bueno, por así decirlo, hay una etapa juvenil y hay una etapa adulta, ¿verdad? ¿Se podría decir que la etapa juvenil es herbívora? ¿O sí? Depende de la especie, sí. Muchos sí son herbívoros. De hecho, la mayoría son herbívoros, pero algunos también comen, por ejemplo, si cae algún insecto y mueren en el agua, como carroñeros. Entonces sí comen Un poco de todo. Animales, sí. Y cuando llegan adultos, ¿ya son completamente carnívoros o siguen siendo herbívoros? Cuando llegan adultos, sí, De los ya dos. se podría decir son carnívoros. Hay todo tipo, pueden haber desde ranas pequeñas, también insectos, por ejemplo, ríos, mariposas en el ambiente. Hay ranas ya un poco más grandes que pueden comer murciélagos, aves, incluso ratones que encuentran en el bosque. Entonces sí, depende de la especie y del tamaño del animal. Porque sí hay, yo nunca he visto, me moriría por ver, son unos sapos gigantescos en América del Sur que comen ratones, entonces es bastante interesante. Bueno, y ahorita que mencionas eso, o sea, ¿cómo lo hacen? ¿Cómo hacen los anuros para alimentarse, para poder atrapar Pues su sí, alimento? los anuros no tienen dientes, ¿verdad? Entonces lo que hacen, pues lo atrapan con la lengua. La mayoría, si son insectos pequeños y demás, si ya es un ratón o algo más, pues sí se le acercan más. Y lo van como oprimiendo con su mandíbula y se lo tragan, o sea, no lo parten, no lo O mastican, sea, sino entero se va. completo, ajá, y ya se hace la digestión en el estómago. Sería interesante ver el sapo que come ratones. Creo que les dicen rana, por si alguien quiere buscar. ¿No te escuché, rana qué? Pac-Man. Pac-Man. Ajá, que tiene la boca así Como el grandota, como jueguito. Pac-Man. La voy a Ajá, como el buscar. Vamos jueguito. a buscar rana Pac-Man entonces. Como hablabas, también mencionaste pues que hacen por ejemplo, usualmente los anfibios están cerca del agua o áreas donde haya agua, donde esté húmedo. Pero, por ejemplo, en el caso, si estamos hablando de épocas de invierno o estaciones de sequía, ¿en dónde encontraríamos usualmente a los anfibios?
No. Aquí como en Guatemala, que el clima no baja tanto la temperatura, en algunas áreas no es muy problemático. Pero en otros sitios donde sí bajaría la temperatura o se vuelve más seco el ambiente, esto todavía es todavía hay muchas preguntas con este tema, pero ya de las especies que se sabe, muchas se entierran, se hacen hoyos muy, muy, muy hondos dentro de la tierra, donde todavía está un poco húmedo y cierran y pasan meses debajo de la tierra. Otros, pues sí, tienen como guaridas dentro de árboles, entonces se mantienen pues, más escondidos durante estas épocas, donde todavía hay un poco de humedad también. En casos más extremos, por ejemplo, en Canadá, donde las temperaturas en invierno sí bajan muchísimo, los anfibios pueden entrar en un tipo como de hibernación, en los cuales cuando baja la temperatura también baja la actividad metabólica de estos. Hay una ranita que incluso se puede llegar a congelar. Entonces lo que pasa con Así. como moléculas, células con agua de su cuerpo se congelan y la ranita simplemente se queda congelada debajo de hojas o debajo de los troncos y pues todo para, ¿verdad? Para todo su sistema respiratorio, para su sistema circulatorio, se queda ahí por meses y cuando las condiciones vuelven a ser buenas, que vuelve a subir un poco la temperatura, pues ya se empiezan a descongelar, digámoslo así, y pues ya pueden estar a vivir nuevamente y ya llevan todas sus funciones. Qué interesantes los anfibios, la verdad. Em, Regresando nuevamente a la parte de los anuros, pues creo que todos hemos escuchado alguna vez algún sapo cantar o croar. ¿Qué parte del cuerpo es la que ellos utilizan para poder producir este sonido? ¿Y es algo que hacen tanto machos y hembras? ¿O es solo, por ejemplo, solo los machos? ¿Y para qué lo hacen? Bueno, en anfibios sí pueden producir sonidos machos y hembras, pero ya sí cantar, Ajá. como se le llama este sonido, el croar, solo lo hacen los machos. Entonces lo hacen usualmente para atraer a las hembras, para decir, miren, yo puedo llegar a hacer un buen partido para procrear, ¿verdad? Entonces la estructura tal vez no se nota mucho, pero como debajo de esta parte de la mandíbula, tienen un saco que se llama el saco vocal. Entonces Aquí. es como una membrana, la clásica que uno ve en las caricaturas que se expande. Es una membrana que tiene aperturas en la boca. Entonces lo que pasa es que cuando un anfibio toma aire, el aire se va a los pulmones y al expirar, al sacar el aire pasa por la laringe y luego el saco vocal y eso causa que suene el canto, ¿verdad? Y entonces depende de la especie va a ser diferente, ¿verdad? Dependiendo de las estructuras que hay en la laringe, en el saco vocal. Y entonces esto le sirve como que fuera un amplificador también, como que de la laringe sale el son, pero el sacal es como la bocina para que se escuche. Para que se escuche bastante. Elegimos y están, o sea, uno está en el bosque y uno las sabe uno que ahí, pero que están bastante apartadas porque ya solo se ve como a lo lejos que están cantando. Sí, les sirve muchísimo para apareamiento, para pues, llamar la atención de las hembras. Y algo es que algunas ranas, sobre todo una rana que se llama la rana de Darwin, ranita de Darwin, ellos usan el saco vocal también cuando tienen los renacuajos salen y entonces ellos como que se tragan bueno, no los toman en la boca y los guardan en su saco vocal. Y entonces el renacuajo se queda ahí hasta que se desarrolla en una ranita. Y entonces ya sale la ranita del saco vocal de la rana De madre. la mamá. Ajá. Ah, o Entonces sea es forma que de en ellos cuidar a los tiene renacuajos. otro uso ese saco. Sí, del rano del papá, perdón. Ah, del Ajá. papá. Sí, porque de la mamá, las hembras no se va a expandir mucho. Esta de la membrana es el padre. Es el padre el que tiene. Ah, Sí, interesante. sí. Y me imagino que también entre más fuerte, entonces vas a ser más, como macho vas a Ajá, ser más exacto. llamativo.
Cabal, exactamente. Mientras más fuerte suene, vas a ser más llamativo para las hembras. Bueno, continuando. Cuando hablamos en biología acerca de la conservación, muchas veces pues se hace referencia al valor económico que tienen las especies. En el caso de los anfibios, ¿cuál es su valor económico? ¿O cuál es su importancia? Sí, comencemos por uno importante, comen insectos. Los anfibios comen muchos insectos, tanto como los mosquitos que nos pueden provocar dengue o malaria, están en muchos, en los trópicos. Y también comen insectos que son plagas en cultivos. Entonces es muy importante en cultivos también tener una población saludable de anfibios, ya que estos se van a comer estos insectos plaga. Y una vez yo estaba platicando con un señor en Verapaz y él nos estaba contando que él echaba muchos pesticidas y entonces un año consiguió un pesticida muy fuerte y mató Mató todo. mató todo. Y él dijo, bueno, este Qué año tristeza. mi cultivo va a estar muy bueno porque ya no hay nada, aquí ya no se ve ni un animal. ¿Y qué pasó? Cuando el efecto de las toxinas, del veneno se fue, pues los insectos pudieron regresar fácilmente, pero las ranas ya no estaban. Y entonces todos los insectos plagas se comieron sus cultivos. Entonces él dice, ahí entendí la importancia de los ecosistemas, ¿verdad? Y que todo es una cadena trófica. Otra importancia de los anfibios podría ser en alimento. Por ejemplo, en muchos países a nivel mundial se comen las ancas de rana Sí, y he incluso es visto. un platillo delicioso, dicen, y muy Sí, he caro. visto. Sí, hay países que tienen granjas de anfibios y entonces en esas granjas, como que fuera una vaca o un pollo, pues los crían, Están las pobres los venden en ranitas. mercados, inclusive en Bolivia, cuando las ranas, pobres ranas, del lago Titicaca, las agarran y las licúan y te las venden Ah, como venden aquí los jugos de naranja en las mañanas. ajá, así Ah, te ¿verdad? venden los Yo no jugos de sé cómo. rana. Ajá. Y que te va a hacer súper fuerte, que te más inteligente y demás, ¿verdad? Pero entonces, Sí, me en imagino. este caso podemos decir economía porque algunas personas ganan, sin embargo, malo para el anfibio, ¿verdad? Y otra que también es muy importante para nosotros los humanos es todos los compuestos médicos que se pueden encontrar. Nuevamente, la piel, al tener todas estas glándulas, secreta muchos compuestos que se utilizan en medicina y que se está estudiando cada vez más para seguir utilizándolos. Uno de los más importantes que se ha desarrollado se llama epibatidina y viene de unas ranas que son, de hecho, son ranas tóxicas de América del Sur. Y este compuesto es muy efectivo contra el dolor, es más efectivo que los opiáceos. Entonces es importante ir caracterizando todos estos compuestos en la piel de las ranas, pues porque nos pueden servir de medicina, ¿verdad? Sí. Y es muy importante. Es increíble todo lo que podemos encontrar en la naturaleza y que nos ayuda. Sí, que lo necesitamos y es por eso que es importante cuidar los ecosistemas. Sí, exacto. En Guatemala contamos con 163 especies de anfibios, 95 de ellas son ranas, 65 salamandras y 3 son cestilias. Y vamos a ver si puedo, creo que no voy a poder compartirles, así tal vez sí. En esta página, que es una página, bueno, tú podrías hablar un poco más de esta página. De Amphibia Web. Ajá. Sí, Amphibia Web es una página, es una base de datos en la que se actualizan todas las especies de anfibios a nivel mundial. Entonces, uno puede estudiar no solo lo que está en Guatemala, dónde están, su distribución, se pueden ver fotos de varios investigadores a nivel mundial, pero también se pueden estudiar especies de México, qué está pasando en Europa, cuántos animales hay. Es muy completa y tiene mucha información de anfibios. Se las recomiendo bastante. Gracias, ahí les voy a pasar el link para que puedan verla. Y pues esta es una pregunta que te tengo que hacer.
¿Cuáles son tus especies favoritas de Guatemala? Qué difícil. Bueno, a mí me encantan las salamandras. Yo vivo por las salamandras. He Yo sé. estudiado más ranas porque es más fácil en términos de colectar y de tomar muestra. Me es más fácil colectar una rana y les muestra de saliva con un hisopo. Entonces no tengo que lastimar al individuo. Una salamandra usualmente, tristemente, si uno quiere hacer genética, la mayoría de las veces hay que sacrificar al animal, ¿verdad? Entonces, a veces es contradictorio sacrificar algo que estás tratando de conservar. Mis favoritas sí son las salamandras, Bolitoglosa es el género. Mi favorita es la salamandra que se llama Bolitoglosa dufleini, que es la salamandra más grande que podemos encontrar aquí en Centroamérica. Ay, me dirán, tal vez es así, es más grande de lo común, de lo que estamos acostumbrados a ver, unos Se 20 hacen carne. centímetros, tal vez, es bastante grande. A mí me encanta. Es súper interesante, pero también las ranas como la que enseñaste anteriormente, Agalignis calidrias y Agalignis morelletti, que lidias es la famosa rana de ojos rojos, que creo que todos hemos visto en publicidad de selvas y demás. Y esta que está aquí es Agalignis morelletti, que es la rana de ojos negros, pero en realidad no son negros, sino que son como un rojo muy oscuro. Entonces, a menos que uno las mire bajo el sol, se logra ver el color de los ojos. Pero sí creo que, bueno, con esta estuve trabajando últimamente, entonces es como mi rana favorita, pero sí, las salamandras. Otra súper bonita en Guatemala es una salamandra que se llama bolitosa mexicana y tiene unos colores anaranjados, cafés y blancos en la espalda. Esa es la que es Le- negra en el fondo, ¿no? Totalmente negra, ¿no? No, No, es otra. Es una esa que es es otra. como sí negra, pero tiene la espalda llena de Vamos a colores. verla Es, aquí. es Ah, muy aquí está. enojada, muy roja. O sea, hay muchos colores. Salamandras podemos tener desde colores negros, cafés, Ujú. anaranjados. Hay unas que son solo rojas de la espalda y más negras del vientre. Son súper bonitas. Les recomiendo que si busquen algunas, son Esta está interesantes. bonita. Sí, aquí está esta página y aquí pueden ver, pueden ingresar y ahí está, hay fotos de cada una. De algunas no hay, pero en la mayoría sí hay fotos. Incluso también es una página muy completa, como decía Alejandra, que también nos dice si la especie está vulnerable, está en peligro eh, y pues demás datos. Si te dijera que tenemos que observar a un anfibio por unos minutos, ya sea en su hábitat natural o en cautiverio, ¿qué observaríamos? Bueno, en cautiverio, usualmente, como uno les tiene que poner fases de noche y de día a los anfibios, ¿verdad? Entonces uno usualmente está ahí de día, no se mueven mucho, están un poco, si uno está muy cerca se puede estresar, entonces están con comportamientos usualmente ramas o detrás de una roca, metidos entre el agua, nadando. Sin embargo, ya en Silvestre se puede observar un poco más de las actividades. Por ejemplo, las ranitas venenosas usualmente salen en el día, entonces se pueden ver saltando en el bosque, el bosque sobre las hojas. Usualmente van a estar buscando alimento. Puede, en algunos casos, sobre todo en las zonas con las que he trabajado nocturnas, cuando uno va a los sitios de apareamiento, lo que están es cantando fuertísimo, fuertísimo los machos para atraer a las hembras. Algunos pues están apareando, colocando los huevos sobre los cuerpos de... Entonces sí, es ya un poco con la especie, pero usualmente van a estar... cuando una rana está cantando es cuando más fácil se le puede ver. Obviamente el lo va a llevar a uno hacia donde están los animales, ¿verdad? Pero sí, usualmente buscando comida o cantando o buscando algún tipo de refugio. Una vez nada más en esta vida, he visto una rana que ya había traído a la hembra y le está preparando el nido para que ¿En pues, sus huevos serio?
estaba escarbando y estaban solo los dos ahí como a la hora del oído. Ajá. La única vez que lo he visto. ¿Y Fue lo pudiste súper grabar o interesante. solo quedó en tu Tengo una memoria? foto, tengo Sí, sí, una tenés foto. una foto. Sí, sí. Ah, qué bonito. Y bueno, para terminar, es una pregunta que te tengo que hacer. ¿Por qué estudiar anfibios? ¿Por qué te interesaste en los Porque, anfibios? bueno, a mí me interesaba mucho la genética y la bibliografía y entender muchos patrones. Los anfibios son, pues, es súper interesante si uno va a un volcán, puede ver cómo, por ejemplo, a 100 metros hay una especie de salamandras, a 300 hay otra especie, a 500 hay otra. Entonces van cambiando, las especies van cambiando dependiendo de la altura. Y otra parte que a mí me llamó mucho la atención es que tristemente pues, los anfibios, un poco más del 50% de los anfibios de las especies están en peligro o amenazados debido pues, a que hemos destruido mucho su hábitat, al calentamiento climático, pero también a enfermedades infecciosas. Sobre todo una enfermedad que es un hongo infeccioso que se llama Bacterium dendrobates y que está matando anfibios a nivel mundial. Obviamente, como es un hongo que está en un bosque, no se puede hacer mucho en términos no podemos ir y desinfectar el bosque, por ejemplo, pero lo que se ha hecho es que se han tomado anfibios, se han tomado las últimas especies de anfibios, las últimas individuos, perdón, de una población, ahora se mantienen en cautiverio. Entonces, muchas especies de anfibios están extintas en vida silvestre y solo las podemos encontrar en estos programas, en museos o en zoológicos. Entonces eso también me llamó mucha atención, así como puede haber algo que esté matándolos, cómo no pueden desaparecer, ¿verdad? Son muy importantes, como lo que ya mencionamos, medicina, de alimento, culturalmente también para muchas culturas, y también una de las cosas más importantes es que consumen insectos, ¿verdad? Si no, estaríamos más llenos de insectos, tendríamos más dengue, más malaria, más Sí, enfermedades. más Entonces, plagas, más de es todo. importante que los cuidemos y no hay que tenerles los tíos. Si uno no se mete con ellos, no hacen Ellos no hacen absolutamente nada. nada. Ni venenosos, malas, ni nada. Son lindos. Bueno, en conclusión, los anfibios son lindos y tenemos que cuidarlos. Muchas gracias, Alejandra. Creo que hasta aquí hemos llegado con nuestras preguntas. Fue un honor tenerte con nosotros y pues gracias por compartir tu experiencia con estos lindos animalitos. No, gracias. Gracias a ti por la invitación.